Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Y el tema realmente sigue siendo el de los feminicidios, el machismo, la violencia contra la mujer. Y ahora, desde hace unos días, y gracias a este colectivo del que sabíamos poco, algo sabíamos de este colectivo veracruzano que lanzó esta idea de el 9 de marzo, ¿qué tal si hacemos huelga? ¿Qué tal si hacemos lo que se nos pegue la gana, básicamente? No atendemos hombres, no vamos a donde tenemos que estar. Ha creado cualquier cantidad de asuntos. En la semana vamos a hablar mucho de esto, pero hoy, a propuesta de Ibabel y de Rafael, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de cómo han reaccionado el gobierno, los gobiernos, frente a esta propuesta, que es marcha enorme el 8 y el 9, un día sin mujeres, ¿no? ¿Te acuerdas aquella vez? ¿Se acuerdan de Un Día Sin Mexicanos? Sí, cómo no. Experimento de Arau, con una película y un día. Bien. Ibabel, arráncate. Sí, más o menos. ¿Cómo ves? Bueno, mira, a mí me parece que el contorno de este movimiento aún es muy difícil de definir, ¿no les parece? Para nosotros, para quienes lo estamos viendo, todavía no sabemos cuáles son las categorías con las que lo podemos analizar, pero el que peor lo está analizando, sin ninguna duda, creo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Iba a decir el gobierno federal, pero no, creo que esto sí es una cosa personal. No, es que hay diferencias, y de eso vamos a hablar hoy un poco, sí, ¿no? porque además el gabinete ha tenido distintas reacciones. Exacto. Me parece que una de las cosas que no han visto es que este ya no es un movimiento al que pueden etiquetar como un movimiento de feministas radicales o un movimiento de proabortistas o un movimiento de un grupo político o un movimiento, como sí lo han dicho, de conservadores, sino que es un movimiento de mujeres, así sin adjetivos, mujeres de muchos tipos, mujeres urbanas, mujeres menos rurales, porque además es una cosa que está más en redes, pero es un movimiento de mujeres, esa es una cosa. Dos, me parece que tampoco han entendido que es un grito antisistema, es un grito en contra de la dinámica, fíjate, yo diría que es en contra de la dinámica de la vida privada, injusta y violenta, multiplicada o ignorada en el ámbito público, tanto por la vida en sociedad como por las instituciones. Y me refiero a toda la violencia, al acoso, a los feminicidios, pero también a las relaciones dominantes y a las injusticias, ¿no? Contra las mujeres, laborales, donde en muchos sentidos todo. Empieza la violencia, me gusta mucho lo que dices, que es en el ámbito privado, sí, donde empieza la desigualdad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Claro. Y por último, una cosa que está haciendo el presidente López Obrador es, y creo que es una estrategia, la de convertir este movimiento en algo que tiene que ver con él, porque de esa manera le puede dar contorno, lo puede definir y puede atacarlo, porque es algo contra él, ¿no? Y con la fuerza que todavía tiene el discurso del presidente en el país, entonces se puede generar un discurso en contra del movimiento. Pero yo creo que es una estrategia errada, que no va a funcionar, porque está creciendo tanto este movimiento, se está saliendo de tantas categorías y de tantas etiquetas, que puede regresársele. Creo que ya se le está regresando, afectándole personalmente. Coincido con Ibabel y abundo solamente. El error político del presidente primero se decía que estaba siendo poco empático. Hoy podemos decir con toda claridad que hay un adversario de este movimiento, que es el presidente de la República, que dice que las manos de los conservadores, la mano negra, los conservadores y la derecha, y uno de los momentos más bochornosos es cuando se refiere a las mujeres como un padre que les dice a las niñas: tengan mucho cuidado porque la derecha manipula, como si no fuera un movimiento de ciudadanas hechas y derechas indignadas por la violencia de género. Eso es un momento realmente muy triste en la política mañanera, vamos a llamarle, del presidente. Por otro lado, estoy convencido y asombrado y hasta cierto punto entusiasmado, pese a las tragedias, porque creo que estamos ante un movimiento cívico fundamental como yo no lo veía desde hace muchos años, y que seguirá creciendo porque no se va a detener y porque no sabían
porque no está ligado a un partido político, porque no está ligado a un medio de comunicación, porque no está ligado sino a la vida íntima de las mujeres. Yo les comentaba aquí, me parece que la semana pasada que a mí me tocó vivir lo que se llamó en aquel entonces la rebelión de la intimidad. En Nexios hicimos un número que tenía que ver con eso, en donde decíamos, la vida en México cambió en el momento en el que las mujeres hicieron y entraron y arrasaron con la vida pública. Ahí hubo un cambio. Creo que hoy va a ocurrir un nuevo cambio. Pero antes hay que esclarecer los crímenes, antes hay que detener los feminicidios, y viendo a Estefanía Vela aquí con Carlos y con Héctor Aguilar, se me quedaron dos asuntos. Ella dice, y me parece que lo dice con inteligencia y con gran conocimiento de causa, dice, sí, podemos hacer muchas cosas, pero se necesitan recursos para que sirvan para que las fiscalías de toda la República sirvan. Dice Estefanía, son una desgracia, muchas mujeres no saben ir a dónde denunciar, dice ella, por una parte, y por otra parte teníamos casas refugios, desaparecieron, teníamos estancias infantiles, desaparecieron, de modo que hay un serio problema en el yo sí creo que es el gobierno del presidente, porque es él y sus corifeos y sus jilgueros, que él dice una cosa en la mañana y durante todo el día se dedican prácticamente a repetir. Ahora, hemos visto algunas cosas diferentes, nada más que apuntarla, es decir, la posición de la secretaria de Gobernación, la de la secretaria de Economía, la subsecretaria de Derechos Humanos, Marta Delgado, la subsecretaria en Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno, sin duda, que también salió a decir aquí pueden hacer lo que se les pegue la gana el lunes. Es decir, las mujeres, pero es curioso porque otra vez es esta separación, ¿no? La mayoría de las mujeres, o las más relevantes, con excepción de Irmeréndira Sandoval, han reaccionado como el movimiento, ¿no? En términos más allá de que, pues, evidentemente, todos estos movimientos, Rafa, se montan algunos y otros. Sí, es inevitable. Claro, por eso Sabina es un Berman bien ayer movimiento. en Twitter decía, hey, esto pasa siempre, ¿qué tal si ahora solo solidaridad por lo que inició con este pequeño colectivo? Claro, porque por eso es un movimiento, o sea, en el movimiento hay turba, hay intelectuales, hay gente que tiene un plan mucho más estructurado, hay gente que simplemente simpatiza, hay radicales, pero quiero provocar a Rafael, sí, porque acaba de decir algo, me gustó mucho y me genera optimismo, pero quiero preguntarte algo, Rafael, dijiste que tú crees que lo que está sucediendo en este momento sí puede modificar algo, sí puede generar un cambio. Ahí te va la provocación. ¿Este es un cambio con el actual gobierno o este es un cambio en contra del actual gobierno o a pesar del actual gobierno? No, estás haciendo la pregunta correcta. Hasta donde estamos hoy, es un cambio, es una protesta contra los feminicidios no surgieron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí es una protesta en contra de el discurso presidencial que cada día se va radicalizando un poquito más hasta ya ser el adversario único. Entonces sí, los movimientos cívicos suelen ser movimientos críticos a los gobiernos que en ese momento se encuentran gobernando. Esa es la verdad. Entonces, y este va a ser uno de ellos. Pero no crees, Rafa, te lo pongo así. Yo creo que es un movimiento antigobierno. Es decir, porque estas mujeres han sufrido fiscalías estatales, policías estatales, tal, que no les hacen caso, tal cual. Creo que el problema es que Andrés un poco se puso la camiseta, como dice, se puso el saco. Él podría haber hecho así, decir, pues si esto la sociedad está enojada, que se enoje y vayan y hagan y no, y tal. Un poco él se lo echó encima. Sí, es que por eso hago la pregunta, porque yo la verdad es que no tengo claridad al respecto. A mí me parece que es un error del presidente de la República asumir que este movimiento es contra él, pero por otro lado creo que Rafael tiene razón al decir que es un movimiento crítico del gobierno en un sentido quizá más amplio, como está diciendo. Sí, son años de que nadie les ha escuchado desde pero por hace otro años, lado, ¿no? La respuesta y la reacción tan poco empática al principio del presidente ha hecho que sí se volteen los dardos hacia él, ¿no? Así es. O sea, al ponerse él el saco de manera, pero yo creo que ver con su equivocada. reacción. La jefa de gobierno en 5 días tiene presos a los feminicidas de Fátima. Recordemos en Veracruz cuánto tiempo, ¿cómo se llamaron esos que les pusieron un apodo? A los porquis, que todavía amparos y otros se fue para allá y tal, y todavía no está claro. Es decir, creo que no tiene que ver con eficiencias o no eficiencias. Son muy ineficientes todos. Tiene que ver cómo él lo asumió como un poco paranoicamente, como si fuera porque contra él, tiene una enorme tendencia a
a una conducta, bueno, ¿cómo llamarle? A una conducta narcisista en la cual... Narciso en el velorio, sí, dijo hoy Jesús Márquez, y tiene razón. Todo lo que esté ocurriendo ocurre a mi favor o en mi contra. Y esa es una conducta política realmente de tintes tiránicos. Eso es lo que ocurre. Van a decirme que soy un exagerado, pero así Oye, Rafa, eres un exagerado. Así es. No, pero... Así es. Ahora, ¿crees? Y a ver, lo que te pregunto es, quedaba 2 semanas para el 9 de marzo, para la gran marcha del 8, que creo que va a ser muy grande, y para el 9, cuando notemos la ausencia de las mujeres en la vida pública. ¿Crees que hay algo en estos 15 días que pueda hacer el gobierno, los gobiernos, en términos de política pública, de recursos? ¿Y crees que lo va a hacer? De recursos y de política pública en 2 semanas, me parece... Pero no es como anuncio, como compromiso. Pues sí, sería bueno, sería deseable, pero me parece que más bien creo que en lo que ahorita tienen que trabajar en estas 2 semanas es en la parte de lanzar a las mujeres que están en sus gobiernos al frente, a que ellas sean las mujeres las que en todo caso empiecen a manejar una bandera mucho más empática sobre lo que está sucediendo en el país, ¿no? O sea, creo que las que lo han hecho, fíjate que creo que lo que salva a la administración federal han sido esos rostros de mujeres que han salido a decir y hay que apoyarlo, como por ejemplo las que tú estabas mencionando. Sí, Olga Sánchez Cordero, ¿no? Graciela Márquez, Marta Delgado. Porque, ¿no? ¿sabes por qué? Porque en este momento no se trata solo de protocolos, no se trata solo de taxis rosas, no se trata solo de recursos, se trata de una transformación mucho más radical, que es la de la mujer tiene que estar al centro para cambiar la violencia hacia ella. Creo que por allí podría ser un poquito más efectivo. Estos movimientos, estas revoluciones, de alguna manera, nunca se sabe dónde terminan, pero si tuvieras que decir... No, esta puede tener... Primero, esclarecer los crímenes es muy importante. Segundo, asistir a las familias de las víctimas. Las víctimas son aquí personajes principales. Tercero, sí se podrían hacer, yo creo que Ibabel tiene razón, mandar por delante a las representantes del gobierno, pero eso sería pensar que estamos ante un gobierno sensible a estos movimientos y no estamos frente a un gobierno así. Al contrario, le molesta al presidente. Y si le molesta al presidente, le va a molestar a todo su gabinete tarde o temprano, porque así es esto. Pero quiero pensar que movimientos de este tipo, que yo no había visto desde los 70s, va y terminará en cambios muy serios y cambios donde se deben de transformar las cosas, que es desde adentro, desde la intimidad, desde la familia, desde la vida privada. Cuando sale de la vida privada hacia la vida pública, entonces ahí hay un cambio muy importante. Que es el caso, totalmente. Gracias, Ibabel. Gracias, Rafa. Gracias, Carlos. a ustedes. Muy buenas noches.